Hijo bendito Dios y Padre eterno, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre y queremos darte gracias, Dios, porque en esta hora nos permites acercarnos para aprender un poco más acerca de ti. Permite que podamos llenarnos del conocimiento tuyo, Dios. Habla a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 8, Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 21. Prosigo a la meta. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien, y ahora Pablo nos hablará de objetivos, de propósitos, hacia dónde vamos. Mire, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo hizo para ir a la tierra que Dios les dijo que les pertenecería. No salieron a la deriva, tampoco lo hicieron sin rumbo alguno. La Escritura nos dice que era la columna de nube la que los guiaba para que supieran hacia dónde debían ir. Pablo nos dice lo mismo. Hay una meta, hay un llamamiento para cada uno de nosotros y lo debemos alcanzar. Vamos a verlo. Filipenses capítulo 3, verso 12, que dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo comienza diciéndonos que hay algo que aún no ha alcanzado y que lo hace estar incompleto, imperfecto. ¿Sí? No ha alcanzado aún la perfección, por eso dice, ni que ya sea perfecto, no ha alcanzado aún la perfección, el estar completo. Pero que eso no importa porque sigue adelante buscando alcanzar aquello para lo que también fue alcanzado por Cristo. Y hasta aquí lo que podemos entender es que fuimos llamados en Cristo con un propósito y en tanto no lo alcancemos, en tanto no lo cumplamos, no estaremos completos. Pero a lo que quiero llamar tu atención es a lo que Pablo hace aun cuando no ha alcanzado lo que se propone. Es decir, no se rinde, no se da por vencido, no avienta la toalla, no se desanima, sino que nos dice que sigue luchando, sigue intentándolo, sigue trabajando para alcanzarlo. Lo que nos habla de lo que tenemos que hacer cuando lo que deseamos en Dios aún no lo tenemos. No es rendirnos, ni desanimarnos, ni darnos por vencidos, no. Es seguirnos preparando, es seguir adelante, es seguir luchando sabiendo que solo es cuestión de tiempo para que lo consigamos. Y es que desgraciadamente cuando llegamos al cristianismo, llegamos con la idea de que si es de Dios debe ser fácil o cuando menos se nos debe facilitar las cosas. Pero quiero decirte que no hay idea más equivocada que esa. Mira, cuando el Señor Jesús nació, no se les facilitaron las cosas a José y María. Lo primero es que el ángel le avisa a María que está embarazada cuando aún está de novia con José.
Después, si un ángel no se le aparece en sueños a José, la hubiera dejado. Ya a punto de dar a luz, no encontraron lugar para hospedarse, de manera que el niño nació en un pesebre y ahí fue adorado. Pasados unos días tuvo que salir huyendo a Egipto porque el rey Herodes había ordenado matar a todos los niños menores de 2 años. Cuando regresó tuvieron que irse a vivir a Nazaret y ahí tuvo que hacerlo en el anonimato sin decirle a nadie quién era. Nada fácil. Así que lo primero que debemos aprender es que no siempre será fácil el cumplir con la voluntad del Señor y cumplir con el llamado que tenemos. Pero no debemos darnos por vencidos, no debemos dar marcha atrás, porque no estaremos completos, no estaremos satisfechos hasta haberlo logrado. Y Pablo mismo nos dice que él sabe que no lo ha alcanzado. Pero ¿qué es lo que hace? Porque él dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero ¿qué es lo que hace? Nos dice que se olvida de lo que queda atrás. Es decir, se olvida de su pasado, se olvida de todo aquello que hizo y que le estorba para poder alcanzar lo que Dios quiere para su vida. Se olvida que en otro tiempo fue perseguidor de la iglesia, se olvida de que fue un religioso atado a las tradiciones y de un temperamento violento. Tan violento que, por ejemplo, cuidó las cosas que le fueron dadas para que pudieran apedrear y dar muerte a Esteban. Cosas que no le ayudarán a alcanzar su propósito en Dios. Lo que hace que te pregunte, ¿de qué te tienes que olvidar que te está estorbando? Quizás de una fama, de una reputación que no te ayuda a alcanzar tu meta en Dios. Quizás son todas las cosas que hiciste, esos pecados que cometiste, esos errores que tuviste antes de conocer al Señor y que te tienes que olvidar para que no te atormenten y estorben. Quizás tienes que olvidarte de aquellas amistades con las que anduviste y que te estorban para seguir a la meta. Quizás tienes que olvidarte de la culpa del pecado, y esa es una de las razones por las cuales Cristo vino a morir en la cruz. Cosas que tenemos que olvidar de lo que queda atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás en nuestro pasado. Y mientras lo meditamos, vamos a leer el siguiente comentario. Pablo tenía razón para olvidar lo que estaba atrás. Él cuidó la ropa de los que apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano. Todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos y vivimos en la tensión de lo que hemos sido y de lo que queremos ser. Como nuestra esperanza está en Cristo, sin embargo, podemos olvidar la culpa pasada y proyectarnos a lo que Él nos ayudará a hacer. No se estanque en su pasado, más bien crezca en el conocimiento de Dios, concentrándose en su relación con Él ahora. Sepa que ha sido perdonado y muévase en dirección a una vida de fe y obediencia. Proyéctese hacia una vida plena y de mayor significado gracias a su esperanza en Cristo. Y esto lo dice el comentarista porque lo primero es olvidar lo que queda atrás, pero lo siguiente es extenderte a lo que está adelante. Extendiéndome a lo que está delante, dice. Es decir, seguir adelante, no estancarte, sino dejando el pasado en el pasado, seguir con tu vida hacia el futuro que tienes en Dios. Quizás antes fuiste esto, aquello y lo otro, e hiciste lo malo y lo más perverso de este mundo. Pero ahora eres un hijo de Dios a quien se le han perdonado todos esos pecados y errores, y se le han dado una nueva oportunidad para seguir adelante, y tienes que tomarla, tienes que seguirla, tienes que alcanzarla. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Pablo nos dice que sigue a la meta. ¿Cuál meta? Al supremo llamado que Dios el Padre le hizo ahora que está en Cristo. Él sigue buscando alcanzar a hacer aquello para lo que fue llamado por Dios en Cristo. Y tú y yo debemos buscar lo mismo. ¿Qué? Alcanzar aquello para lo que tú y yo de manera personal fuimos llamados a hacer en Cristo.
Empezando, escúchame bien, empezando por llevar a cabo aquellas cosas por las que todos fuimos llamados. Aquellas cosas para las que todos fuimos llamados. ¿Cuáles cosas? Bueno, todos fuimos llamados a tener comunión con Dios a través de la oración y la palabra. Todos fuimos llamados a compartir el evangelio a aquellos que se encuentran a nuestro alrededor, en el trabajo, en la escuela, en la casa, los amigos, la familia. Todos fuimos llamados a no dejarnos de congregar, a asistir a la iglesia. Todos fuimos llamados a diezmar y ofrendar. Todos fuimos llamados a tener una actitud de servicio siempre. Todos fuimos llamados a servir en nuestras iglesias. Y yo te aseguro, en verdad te aseguro que conforme vayamos haciendo todas estas cosas, el Señor nos irá mostrando, nos irá indicando, nos irá guiando para que sepamos a qué nos ha llamado de manera particular. Porque yo te pregunto, ¿de qué te serviría saber cuál es tu llamado final desde el principio de tu cristianismo? Te aseguro que de muy poco, porque no tendrías la capacidad de entenderlo y mucho menos de hacerlo. Sigamos el ejemplo de la vida misma. Nuestros niños cuando son pequeños no saben en realidad a lo que se van a dedicar. Sueñan con ser astronautas o bomberos o Dios no lo quiera policías. Pero conforme van creciendo y se van preparando y van estudiando, también se va definiendo en ellos lo que han de ser. Así sucede con nosotros. Muy bien, verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y todos los que somos perfectos, dice. Y quizás lo mejor sería que dijera todos los que vamos siendo perfeccionados o completados. Aquellos que vamos creciendo en el conocimiento de Dios y vamos avanzando en alcanzar aquello para lo que fuimos llamados. Pues Pablo mismo confiesa que aún no es perfecto en los versos anteriores. Esos debemos pensar de esta manera. Esos debemos seguir adelante aunque aún no seamos ni hagamos aquello para lo que Dios nos llamó. Y si cambiamos de parecer, si tenemos que cambiar de rumbo, si debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo para hacer otra cosa, ya Dios nos lo hará saber. Por eso nos dice, esto mismo sintamos, si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Y eso es liberador en todas sus formas. ¿De qué hablas, pastor? Mira, muchos de nosotros crecimos o crecemos con el estrés de no solo no saber para qué nos llamó el Señor, sino que además con el estrés de que no nos queremos equivocar en lo que hacemos. Pero aquí Pablo me dice que no me preocupe, que yo haga lo que tengo por delante y si no es aquello para lo que fui llamado, Dios me lo hará saber y simplemente cambiaré de actividad. Por eso dice, Dios se los revelará. Y tendré que cambiar de actividad, es decir, quizás empiezo dando clases a los niños y después de un tiempo Dios me hace saber o sentir que no es mi llamado y que más bien fui llamado al ministerio de la alabanza. ¿Qué debo hacer? Pues hablar con el pastor y cambiarme de servicio. Pero ¿qué pasa si estando en la alabanza me doy cuenta que ahí tampoco es mi lugar? Pues no pasa nada, o cuando menos no debería pasar nada. Simplemente esa persona debería poder cambiar de actividad hasta encontrar su lugar en el cuerpo, la iglesia. ¿Ok? Pero también podría pasar que vamos cambiando de actividad porque tenemos que aprender de esas actividades que vamos desarrollando. ¿A qué me refiero? Mira, una persona comienza dando clases a niños, luego a adolescentes, después a jóvenes, tiempo después enseña a adultos y luego comienza a predicar y después es llamado a ser pastor. ¿Qué es lo que vemos? Esa persona fue aprendiendo en cada actividad para ir tomando una mayor. Y ese fue mi caso. Empecé dando clases a niños hasta finalmente llegar a ser pastor. Se vale, ¿eh? Se vale.
Y en el verso 16 nos dice que en aquellas cosas que ya hemos alcanzado y aprendido, por eso dice, pero en aquello a que hemos llegado, que hemos alcanzado, que hemos aprendido, actuemos de acuerdo a ellas, es decir, sigamos esa misma regla. Que no nos olvidemos de ellas, sino que sintamos una misma cosa, es decir, que actuemos de manera congruente a lo que hemos aprendido en todo tiempo. Aquellas cosas en las que hemos llegado. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente comentario y esto nos va a ayudar a entenderlo un poquito mejor. Dice, la madurez cristiana implica actuar en base a la guía que usted ya ha recibido. Siempre podemos excusarnos diciendo que todavía tenemos mucho por aprender. La instrucción para nosotros es vivir de acuerdo con lo que ya conocemos y dejar aquello que ya aprendimos que no debemos hacer. No nos conviene distraernos con una búsqueda interminable de la verdad. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué afirma esta idea que te estoy comunicando del verso 16? Ahora, 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora Pablo nos hablará de una gran verdad. Todos, de alguna manera, somos ejemplos para alguien más. Por eso Pablo les pide a los que vienen atrás, a los que son más pequeños en Cristo, que si algún ejemplo han de seguir, que sea el suyo. Donde ciertamente él ha reconocido que no es perfecto, pero está luchando por serlo y no se conduce con engaño como otros lo hacen. Y es que si algo debemos reconocer, es que en la iglesia siempre encontraremos buenos y malos ejemplos. Hermanos que sin ser perfectos están haciendo lo que es bueno y agradable a los ojos del Señor. Y también tenemos a los hermanos carnales que siguen viviendo bajo el dominio de sus pasiones. ¿A quién debemos seguir? Pablo dice, sigan mi ejemplo y el de todos aquellos que hacen como nosotros. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el siguiente comentario. Pablo desafió a los filipenses a buscar la semejanza a Cristo, invitándoles a que siguieran su ejemplo. Esto no significaba naturalmente que debían copiar cada cosa que él hacía. Él ya había establecido que no era perfecto. Quiso darles a entender que así como su vida estaba centrada en Cristo, la de ellos también debería estarlo. Da la impresión de que ninguno de los evangelios había sido aún escrito, de manera que Pablo no podía decirles que leyeran la Biblia, las Escrituras, para ver cómo era Cristo. Por tanto, los exhorta a que lo imiten. Que Pablo pudiera decir a la gente que siguiera su ejemplo es un testimonio de su carácter. La pregunta es, ¿puede usted hacer lo mismo? ¿Qué clase de seguidor sería un cristiano nuevo si lo imitara a usted? Y con esto en mente, verso 18. Porque por ahí andan muchos, no pocos, muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y ahora nos hablará de ese peligro inminente que enfrentaba la iglesia con los judaizantes, que no eran hermanos que estuvieran en proceso de crecimiento, es decir, en ese proceso de santificación, no, sino que eran falsos hermanos, que por cierto eran muchos y que en realidad eran enemigos de la cruz de Cristo, es decir, eran enemigos del sacrificio hecho por nuestro Señor en la cruz. ¿Por qué? Porque con su doctrina lo único que hacían era menospreciar lo que Cristo hizo y ganó por nosotros a través de su sacrificio, al enseñar que no era suficiente con su muerte en la cruz, sino que además era necesario que nos hiciéramos judíos para ser salvos. Por eso se llamaban judaizantes. ¿Cuál nos dice Pablo que sería su final? Perdición eterna. Perdición eterna.
Porque aunque dicen que vienen hablando en nombre de nuestro Dios, de Yahweh, de Jehová, en realidad su Dios nos dice es el vientre. Es decir, son movidos por la avaricia de las ganancias deshonestas al querer estafar a la iglesia. Y su gloria en realidad será vergüenza cuando comparezcan ante el Señor. Porque solamente piensan en lo terrenal, en los ritos, en las prácticas religiosas que son de este mundo, y han apartado la mirada de la voluntad de Dios, invalidando el sacrificio de Cristo con sus prácticas religiosas. Ahora, sin irnos al extremo de los judaizantes, ¿habrá de eso en la iglesia de hoy? Te pregunto. Personas que no ponen la mira en las cosas de arriba, sino en las terrenales. Personas para las que lo importante es tener buen nivel, alcanzar el estatus, poseer las riquezas y vivir bajo los deleites de este mundo o que este mundo ofrece. Vivir en todo esto antes que vivir agradando a Dios en todo. Y mira, no hablo de inconversos, sino que te hablo de hermanos que practican todas estas cosas. ¿Qué piensas? Y es importante que lo pensemos porque Pedro fue reprendido por el Señor por hacer lo mismo. Vamos a verlo. Mateo 16, 23. Contexto. El Señor Jesucristo les habla acerca de los sufrimientos y padecimientos que vendrán sobre él cuando vayan a Jerusalén. Entonces Pedro lo reprende diciéndole: Señor, que no te acontezca tal cosa. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Llamando al apóstol Satanás, adversario, porque en lugar de poner la mira en las cosas de Dios, estaba poniendo la mira en las cosas de los hombres, en las de la tierra. Algo en lo que como iglesia debemos tener cuidado de no hacer. Y por eso a continuación Pablo nos permite ver el contraste. Pues nos ha hablado ya de estos judaizantes, de estos cuyo destino es perdición eterna, cuyo Dios es el vientre, cuya honra será más bien vergüenza, porque no piensan en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Piensan en lo que es terrenal. Y verso 20. Mas nuestra ciudadanía, o sea, contrario a ellos, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, el terrenal, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, un cuerpo glorificado, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De donde somos ciudadanos, dice Pablo, somos ciudadanos de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De los cielos de donde esperamos que el Señor regrese y cuando lo haga transformará nuestros cuerpos y nos dará cuerpos glorificados que son semejantes al que Él posee. Algo que hará gracias al poder que en Él reside y por el que todas las cosas le están sujetas, como soberano sobre toda la tierra que es. Algo que en verdad debería hacernos pensar en dónde está tu mirada. ¿Seguimos pensando y siendo afectados por las cosas, por los afanes, por los deleites y vanagloria de este mundo? ¿O en verdad, escúchame bien, en verdad tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba? No me lo tienes que decir. Por tu manera de actuar, lo sabremos. Veamos este último comentario. Los ciudadanos de Filipos tenían los mismos derechos y privilegios que los de Roma, porque Filipos era una colonia romana. De igual manera, los cristianos experimentaremos un día todos los privilegios especiales de nuestra ciudadanía celestial, porque pertenecemos a Cristo. No nos apeguemos tanto a esta vida que lleguemos a lamentar el regreso de Cristo. Y pensando en esto,
Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado. Gracias porque nos has enseñado que todos tenemos una meta que tenemos que cumplir. Y que bendito Padre Celestial, contrario a desanimarnos, a tirar la toalla, a renegar, Señor, porque no hemos podido alcanzar aquello para lo cual fuimos nosotros igualmente alcanzados por ti. Que luchemos, nos esforcemos, nos preparemos, sabiendo que solamente es cuestión de tiempo, Señor, y que no estaremos completos hasta no conseguirlo, hasta no lograrlo, hasta no encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a encontrar nuestro lugar. Pero también ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo de aquellos que vienen detrás de nosotros. Que podamos ser un buen ejemplo, Dios. Un ejemplo a imitar. Y Padre Celestial, que podamos distinguir a aquellos que están en medio de nosotros y que son falsos. Sí, a esos falsos hermanos. Que no ponen la mira en las cosas de arriba, sino que siguen teniendo su mirada en lo que es terrenal. Aquellos que se acercaron a ti, no porque verdaderamente estén conscientes de su condición de pecadores y de tu sacrificio en la cruz, sino que, menospreciando tu sacrificio, Señor, se acercan a ti buscando que les ayudes a conseguir las cosas de este mundo. Dios, en el nombre de Jesús, que podamos ser verdaderamente y actuar a la altura de nuestra ciudadanía celestial, sabiendo que cuando tú vengas transformarás este cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria, por el poder con el cual todas las cosas permanecen sujetas a ti, porque eres soberano. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Y amén.